Por lo pronto, Alberto, si te parece bien, pues vamos dándole entrada a nuestra primera invitada que ya se encuentra con nosotros, si me confirman si ya está por ahí o no. Y es, Alberto, pues la abogada Ariana Denise García Bosque, que es representante, sí, que es representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en búsqueda y localización de personas desaparecidas en Piedras Negras. Para que usted tenga más claro, este es el colectivo de madres que buscan a sus familiares desaparecidos que más ha rescatado a hijos, hijas, esposos, hija, en fin, a toda una suerte de familiares víctimas de desaparición forzada. Es la organización que más ha rescatado personas desaparecidas por desaparición forzada con vida, en vida, ha rescatado a estas personas. Así que, pues, la abogada, licenciada Ariana, muy buenos días, bienvenida, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Ernesto, buenos días a todos los amables escuchas. Y pues aquí estamos. Gracias. Pues se encuentra conmigo Alberto Nájar, de pie de página en esta coconducción, en esta alianza que tenemos, Ariana, y que pues te damos la más cordial bienvenida. Hay un comunicado que ustedes están publicando en diversas organizaciones del estado de Coahuila, en donde están solicitando que México pues se ha llevado ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a derechos humanos, que no es un asunto menor, y que estábamos revisando pues este texto, Alberto y yo, y que pues creo que nos parece el texto más fuerte, Alberto, en lo que toca a las organizaciones, pues que están muy estructuradas, muy organizadas, que llevan tantos y tantos años trabajando con familiares de búsqueda de desaparecidos. Así es, bienvenida Ariana Denise a Momentum. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, sí, gracias. Gracias. Ustedes están pidiendo que México se ha llevado el caso de México hacia a Naciones Unidas y piden concretamente algo llamado Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México. Generalmente cuando se solicita una intervención internacional de esta naturaleza es porque quienes lo piden, abogada, consideran que las condiciones del sistema de justicia de ese país es insuficiente o básicamente no quiere o no puede terminar con la impunidad y atacar delitos, casos de lesa humanidad como es la desaparición de personas. ¿Qué es lo que están ustedes pensando y por qué pedir que México sea llevado ante esta instancia internacional y concretamente que se autorice este mecanismo internacional contra la impunidad en México, abogada? Sí, mira, como tú lo refieres, pues es una instancia, ¿no? Que previo a la solicitud de ellos se tienen que agotar otros recursos. Y las familias del estado de Coahuila, concretamente de los colectivos que trabajamos en pro de los derechos de personas desaparecidas, consideramos que hemos agotado los recursos. Es decir, en el caso de Familias Unidas, uno de los casos fue colocado ante el Comité de Naciones Unidas con una resolución, el caso de Víctor Manuel Guajardo Rivas en 2019, el caso en Nuevo León de Roy también llegó ante el comité con una resolución, y así bueno, ya varios casos, no puedo decir infinidad, pero varios casos, si no 6, 7 o 10 casos de esta naturaleza que han llegado ante el comité, y que al final del día no hay respuesta por parte del Estado mexicano, ¿no? Continuamos en esta sinergia de supuesto diálogo con el Estado para cumplir con las recomendaciones, ¿no?, que emite el comité, el de la búsqueda, el de justicia, el de la garantía de no repetición, y nos damos cuenta que esto no está sucediendo. Entonces, la pregunta para las familias es, ¿qué más sigue? Si ya se llegó a esta instancia, si ya hay resoluciones que son vinculatorias para el Estado mexicano y no están cumpliendo con ellas, entonces, ¿qué otra instancia o qué otra puerta se tiene que tocar para que el Estado mexicano atienda a estas resoluciones y sobre todo atienda a este fenómeno de desaparición, ¿no? Que como tú lo dijiste,
más allá de un fenómeno, es un crimen de lesa humanidad. Está identificado ya como un crimen de lesa humanidad. Las últimas cifras de 94,000 desaparecidos, o sea, son cifras pues insólitas, ¿no? Por un tema de desaparición, sobre todo cuando se supone que no estamos en un estado de guerra, ¿no? Entonces nos preguntamos qué otra puerta se tiene que tocar, qué más tenemos que hacer pues para que el Estado mexicano, ¿no? Principalmente a través del poder federal, ¿no? De la federación, pues entienda que hay una exigencia y un deber de cumplimiento de estas resoluciones. Entonces, el viernes pasado, este día 19, en esta reunión con el comité, pues las familias, las madres de familias y los que acompañamos a estos colectivos y organizaciones, pues hicimos estos pronunciamientos, ¿no? Se platicó con la presidenta del comité, se expuso, ¿no? Y bueno, pues este es el resultado, ¿no? Es el hartazgo de las familias, de estas mesas de diálogo. Algo que principalmente resaltamos en Coahuila, lo que se resalta de Coahuila es que hay mesas de trabajo. Todos los colectivos nos sentamos a dialogar con el Estado en distintas mesas de trabajo, en distintos temas. Se logró el Centro Regional de Identificación Humana, se logró la ley de identificación previa a la Ley General de Desaparición Forzada, se logró la ley de declaración de ausencia previa a la ley especial de declaración de ausencia. Es decir, Coahuila, como lo escuchamos en algunos spots, ¿no? Es pionero en el tema el trabajo sobre el tema de desaparición, ¿no? Y el reconocimiento de los derechos de las víctimas de desaparición. Pero al final de cuentas, la ejecución y el cumplimiento de esta legislación, o sea, no está siendo efectiva, ¿no? No se está aplicando. Y tan es así que Familias Unidas tiene documentado, como lo dijo Ernesto, o sea, son el tema de la desaparición forzada que continúa, ¿no? Tenemos más de 150 casos con desaparición forzada perpetrada por elementos del Estado. Oye, Ariana, perdón que te interrumpa ahí. Esa parte que nos parece muy importante. Una cosa es en los sexenios pasados, en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y una cosa también es pues los periodos de gobierno de los Moreira y del actual gobernador. En lo que toca a esta administración de tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del actual gobernador, cuando estás señalando tú que las desapariciones forzadas siguen ocurriendo, seguimos hablando de la policía estatal o estamos hablando también de autoridades federales. Estamos hablando concretamente de la Policía Estatal. Digo, no descarto algún caso en donde la Policía Federal, como no está instaurado ahora con la Guardia Nacional, justo en Piedras Negras acaban de inaugurar un cuartel más de la Guardia Nacional, pero los testimonios que tenemos es denuncias en contra de la Policía Estatal, no de la Guardia Nacional. De hecho, la Guardia Nacional se mantiene estática, o sea, en 2 o 3 ocasiones hemos pedido el apoyo para la búsqueda, porque así lo marca también su obligación, ¿no? A generar acciones de búsqueda. Y una vez que estamos en el tema, es decir, ubicamos a las personas detenidas en manos de las autoridades, se nos desaparecen, ¿no? La Guardia Nacional se retira y nos deja solas en esta lucha, ¿no? Inclusive cuando hemos exigido que aperturen un centro de detención, ¿no? De estas cuarteles que le llaman de las Fuerzas Coahuila, que ahora sorprendentemente, por política del Estado, dejan de ser estos cuarteles y bueno, bien, las corporaciones ahora pertenecen a la Policía Estatal. Y si ves, tomas una fotografía de lo que nosotros denominábamos el cuartel de los Gates, con esta imagen tan ruda de este escudo con una calavera y todo esto, ahora ya tiene pintado el logotipo de la Policía Estatal de hace 8 años, 10 años. Y esto sorprende. Entonces nos preguntamos, el Estado está intentando bajar el nivel como de impacto, ¿no? Que ha tenido pues todas las acciones de esta policía. Sin embargo, no dejan de accionar con violación a derechos humanos, ¿no? El tema de la tortura es un tema presente en todas estas detenciones y preocupa mucho porque si no se combate esta parte,
pues vamos a seguir teniendo desapariciones forzadas, es decir, consumadas permanentemente. Hay una tesis de un tribunal colegiado que establece el tiempo, o más bien cómo podríamos encuadrar la desaparición forzada, y dice que el solo desvío de la persona del lugar de detención al lugar de la puesta en disposición ya constituye desaparición forzada. Es decir, que si una persona es detenida cometiendo algún ilícito y es trasladada a un terreno baldío o a otro lugar y es torturada o qué sé yo, ¿no? Con la intención de supuestamente investigar, esto ya constituye desaparición forzada porque está siendo desviada de su curso, ¿no? De la puesta a disposición ante una autoridad, la autoridad competente para su procesamiento. Perdón, entonces a partir de ahí vemos que la mayoría, si no es que el total de las detenciones perpetradas en el estado de Coahuila, ¿no? Están dentro de estos parámetros. Familias Unidas está trabajando un proyecto para informe que se denomina tortura como un elemento permanente de la desaparición forzada. Y esto tiene que ver que la tortura, ¿no? Está reconocida con el mero hecho de la incomunicación. Luego seguida, evidentemente, de estas técnicas que tienen los policías para investigar, que es la aplicación de la tortura. Y no agreguemos por ahí todos los delitos que son conexos, ¿no? Con el tema de las extorsiones y los robos por parte de estos elementos policíacos que toman esto como botín de guerra, ¿no? Entonces, insisto, es un hartazgo ya por parte de la sociedad civil, de quienes acompañamos, de las propias madres, que identificamos hace unas semanas, y es algo bien sorprendente, que varias de las representantes de estos colectivos han sido víctimas de una segunda desaparición. Y esto quiere decir que, si bien es cierto, buscan a sus hijos e hijas desaparecidas del periodo anterior, de lo que denominamos larga data, hace 3 meses y hace unos meses más, en algunos otros casos 1 año, o sea, han sido sus hijos, los que están con ellas todavía, han sido víctimas de este tipo de desaparición, es decir, de la desaparición forzada, detenidos por elementos policíacos de forma irregular, de forma ilegal, y luego incomunicados y torturados. Y como respuesta el Estado es, te lo voy a devolver ya, mira, vete por ahí al Ministerio Público y te lo van a entregar. Y no hay una investigación sobre los elementos policíacos. Se consumó una desaparición forzada. Entonces, si estas representantes de los colectivos no tuvieran la posibilidad de comunicarse directamente con el gobernador o con el fiscal para decirle, estoy buscando a mi hijo, entonces podría ser la posibilidad de una desaparición forzada definitiva, es decir, con esta teoría de se nos pasa la mano, ¿no? Que posiblemente la persona ya no sea ubicada, ¿no? Que sea privada inclusive de su vida. Entonces, esta es la gravedad. Por eso es la exigencia de todos los colectivos. El día de ayer, incluso por la tarde, estuvimos reunidos con representantes del comité, los representantes de las organizaciones, es decir, los asesores, y planteábamos esta parte, ¿no? Básicamente es ya no más recomendaciones, porque aunque estas recomendaciones sean vinculantes, el Estado mexicano no las está cumpliendo. Entonces, ¿qué acción le sigue a pues a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué acción le sigue, ¿no? Para, voy a decirlo así coloquialmente, meter en cintura al Estado mexicano, ¿no? Y por ahí veíamos, pues, las facultades que tiene la Asamblea a partir del artículo 39 y el artículo 43 del reglamento de la Asamblea, ¿no? Y tiene que ver con esto, con tomar decisiones en materia de seguridad, con tomar decisiones en materia económica, ¿no? De suspender pues las relaciones económicas, las relaciones políticas con el Estado mexicano, hasta en tanto el Estado mexicano no pues atienda y cumpla, ¿no? Y tome pues cartas en el asunto, ¿no? De una forma pues real, objetiva. Y la otra parte es el mecanismo internacional contra la impunidad, ¿no? Que más allá de esta parte que te comentaba de la Asamblea General, ¿no? Y de las facultades, es que se instituya un mecanismo internacional contra la impunidad. Esto lo hemos estado solicitando, perdón, ya hace más de 6 años, ¿no? Con diversos trabajos de investigación que se han hecho.
porque es necesario que exista, pues esto, un mecanismo que esté ajeno a la corrupción y que los miembros, ¿no?, que conformen este mecanismo, pues puedan realmente desempeñar su función de investigar y de procesar, ¿no?, de prosecución pues y luego entonces el enjuiciamiento de estos crímenes de lesa humanidad. Entonces el Estado mexicano no está poniendo atención en esta parte. Entonces esta sería como la primera etapa. Si el Estado mexicano accede a este mecanismo, ¿no?, pues no sería necesario como la exigencia de llegar ante la Asamblea General de la ONU, pero estamos dudando que el Estado mexicano acceda a este mecanismo internacional contra la impunidad, porque, insisto, tenemos ya casi 6 años solicitando. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron ustedes al reunirse con los integrantes del comité, abogada? No sé si les plantearon abiertamente en esta reunión esto que ya después se hace público a través de un comunicado. ¿Qué les dijeron? ¿Se puede? ¿Ellos ya han recibido en el comité otro tipo de planteamientos similares? Y me llama la atención esta propuesta que ustedes hacen. El modelo más cercano que conocemos, abogada, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que básicamente hizo un trabajo pues profundo, tan profundo que costó la caída a un presidente, a Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta, y enjuiciamientos a uno de los responsables de genocidio, como fue Gómez Montt, no fue Gómez Montt, Ríos Montt, perdón, Gómez Montt es un abogado, Ríos Montt, el que fue dictador en Guatemala. De ese tamaño es la intervención de un mecanismo como el que ustedes solicitan. ¿Piensan en un modelo similar al que se presentó en Guatemala, abogada? El modelo se ha trabajado con distintos, vamos a decir, en comparación a distintos modelos. De hecho, por ahí hay un informe trabajado por Open Society y Justice Initiative, ¿no?, que nos habla completamente de este modelo, y lo platico así a grandes rasgos. La intención es que esté conformado por 5 personas, ¿no?, de ellas 3 extranjeros, 2 mexicanos, que podríamos decirlo cumplan la figura de un ministerio público, ¿no?, de investigador, ¿no?, que se generen investigaciones de casos muy particulares, ¿no?, concretamente donde podamos identificar crímenes de lesa humanidad, y con ello, pues, llevarlos ante la justicia en ese sentido. Entonces, con la intención de, y estamos conscientes que no podemos enjuiciar a todos, ¿no? Pensar en todos los gobernadores, por ejemplo, del Estado mexicano, porque sabemos que cual más, cual menos tiene lo suyo, ¿no? Es una situación difícil, pero sí en aquellos estados en los que se hayan cometido delitos, ¿no?, contra la humanidad de esta naturaleza, ¿no?, donde veamos que, por ejemplo, en el estado de Coahuila, la desaparición forzada perpetrada de forma directa por sus propios elementos de seguridad. En el caso de Veracruz, con el tema de los niños no enfermos de cáncer, que les fueron dosificadas agua en vez del tratamiento, ¿no? En el caso de Chihuahua también tenemos el caso de las mujeres desaparecidas. Entonces, casos como estos en los que evidentemente tengan un impacto, digo, sin demeritar los otros casos, pero es siendo conscientes que el tiempo que ha transcurrido también pues merma, ¿no?, la posibilidad de estas investigaciones, ¿no? Y sobre todo, diríamos, con la mano sucia que han metido tantas administraciones para poder tener evidencias. Pero algo que es bien latente en el caso de la desaparición forzada y que no podemos eliminar es la participación del Estado por aquiescencia, ¿no? Entonces, identificar estos elementos y poder llevar a la justicia como ejemplo, al menos la materia penal así es, ¿no? Es ejemplar. El hecho de que se persiga, ¿no?, y se castigue a una persona es con la intención de que esto no se vuelva a repetir. Entonces, y siendo objetivos, como lo mencioné, que no podríamos pensar en llevar a la justicia a todos los gobernadores, ¿no?, o a todos los altos mandos de esta naturaleza, pero sí en los casos que tengamos como más elementos, ¿no? Y creo que el tema de la desaparición es uno de ellos. Tu micrófono, Ernesto. Ariana, otra consulta ya para ir cerrando esta entrevista. Nada más quiero señalar algo para que no nos pase de noche. Hace rato que comentabas y que te puede decir
la policía estatal, pues, ok, te lo voy a entregar, pásale a recogerlo, pasa a buscarlo ahí al ministerio o algo. Esa sola expresión, pues te dice muchísimo, muchísimo de cómo actúa y del nivel de impunidad con que puede estar operando pues una autoridad en el estado como en el estado de Coahuila. Y no quería dejarlo pasar por alto porque es peligrosísimo escuchar que unas autoridades pues se refieran así a una persona que tendría que estar llevando, si se le encuentra alguna irregularidad, pues un proceso legal como cualquier otro, y no de esa manera de que si te lo entrego o no te lo entrego. Déjame cerrar con la segunda de los pedimentos que hacen ustedes en este comunicado amplio y que ya usted estuvo viendo los estuvimos pasando imagen por imagen. Es que referente al mecanismo extraordinario de identificación forense, que con el acuerdo actual no cumple con lo que necesitamos. Es desde donde la perspectiva de quienes damos seguimiento un poco a estos temas, pues era de lo que en teoría va un poco más avanzado. Sin embargo, ustedes están señalando que no cumple, no está cumpliendo con los compromisos y con lo que se necesita realmente, pues para poder avanzar en la mayoría de los casos. ¿En qué no está cumpliendo ahí, Ariana? Pues mira, el tema tiene que ver con ahora la recuperación de restos, ¿no? Y por ahí decía ayer la hermana Consuelo, ¿no? Que también participó de esta reunión, decía, a ver, buscar y localizar restos no es el problema, porque lo estamos haciendo, ¿no? Desafortunadamente se están localizando fosas clandestinas, ¿no? Con un montón de restos humanos. El trabajo que estamos haciendo en Coahuila con el tema de las exhumaciones masivas, ya ahorita con más de 700 cuerpos recuperados de fosas comunes, ¿no? Que estuvieron bajo la guarda del Estado, por así decirlo, y que el problema tiene que ver con la identificación, ¿no? ¿En cuánto tiempo podrá identificarse todos estos restos que están siendo localizados? ¿No? ¿Cuántos recursos humanos y materiales se requieren para realmente tener una identificación plena de estos cuerpos que están siendo localizados y luego que sean pues reintegrados a su casa, ¿no? Entregados a sus familias? Entonces, no cumple desde esa perspectiva porque no basta solo con la recuperación de los restos, sino que tiene que haber un mecanismo fluido para la identificación. Coahuila logró el primer centro regional de identificación humana, ¿no? Pero al día de hoy el número de personas identificadas frente al número de personas recuperadas pues es mínimo, no cumpliría yo creo que ni el 0.2% de los cuerpos ya localizados. Y no digamos en razón a estas búsquedas que se hacen en la laguna, que todos conocemos como campos de exterminio, ¿no? Donde se identifican y se están recuperando fragmentos de restos, que hablamos de hectáreas, de 60, por ejemplo, solo un campo son 60 hectáreas que se tienen que recorrer y trabajar, y hablamos de años y años para poder recuperar todos estos fragmentos, ¿no? Y la desesperación de una de las compañeras, de Silvia, concretamente de Grupo Vida, es, o sea, se están perdiendo estos fragmentos de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque están a la intemperie, están sobre la superficie, la mayoría de ellos, e incluso se habla de que pues, la propia, los propios animalitos, ¿no? Que están en la naturaleza se van llevando estos fragmentos, estos huesos, ¿no? Hablándolo así muy, muy fuertemente. Entonces, no es suficiente, ¿no? Con lo que se está haciendo hasta ahorita. Tiene que haber un apoyo internacional, ¿no? Con el tema de la identificación, algo que nos ayude a acelerar el tema de la identificación. Y yo, a título personal, pues quiero sacar a colación, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas. O sea, ¿cuántas personas se identificaron y en cuánto tiempo? No, evidentemente con la ayuda internacional. Eso no lo hizo Estados Unidos solo, ¿no? El llamado fue a otros países que apoyaran en el tema de la identificación, ¿no? Equipos y equipos de trabajo,
¿no? Que ayudaron a la identificación de los restos que fueron localizados en las Torres Gemelas, con el nivel inclusive de complejidad de la identificación, ¿no? Hablábamos también de restos calcinados. Entonces, ¿por qué no se puede hacer lo mismo en México? ¿No? ¿Qué relevancia tiene más el tema de las Torres Gemelas que lo que estamos viviendo en México con estos panteones, ¿no? México, como también muchos grupos lo dicen, ¿no? O sea, México es un panteón, porque para donde voltees, Veracruz con todas estas fosas clandestinas y en toda esta zona de las cañadas y demás, ¿no? Que han sido localizados restos humanos, en Coahuila con las propias fosas comunes en los panteones. O sea, tenemos un registro de más de 1,000 cuerpos sin identificar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos rodeados de puros restos humanos, ¿no? Entonces, este es el llamado, ¿no? Esta es la solicitud realmente de las familias, ¿no? Se necesita la ayuda internacional para identificar. Las búsquedas y las localizaciones de los restos, el trabajo lo están haciendo las propias familias, las propias madres que salen a rastrear, ¿no? A localizar estas fosas clandestinas. Pero una vez localizadas, son nada más aseguradas, y digo aseguradas entre comillas, porque luego hablamos de las dobles desapariciones también, ¿no? En donde pues pierden inclusive los indicios biológicos que están siendo recuperados. Y esto es someter luego a las familias pues a otra parte de calvario, de desesperación, esperando a ver cuándo le tocará, ¿no? La identificación a estos restos que fueron localizados por las madres. Yo sí solo quiero imaginarme el hecho de que una madre encuentre pues restos humanos, que pueda pensar que pudiera tratarse del suyo y que sea asegurado, y no, vamos a decir coloquialmente, guardado en una bodega, ¿no? de indicios biológicos y estar a la espera por años de la identificación, ¿no? Y se nos han ido compañeras. Se nos fue Hortensia Rivas, nuestra presidenta, ¿no? De Familias Unidas, falleció este año en la espera de Víctor Manuel y con una resolución de justo el Comité de Naciones Unidas, en donde obligaba al Estado mexicano para la búsqueda y localización de Víctor Manuel. Y se nos fue sin saber dónde está Víctor Manuel. Entonces esto es un calvario para las madres, ¿no? La zozobra de qué va a pasar cuando ellas ya no estén con estos restos que están siendo localizados. Ya, pues te queremos agradecer, Ariana, que nos hayas tomado la llamada. Esta solicitud que están haciendo, pues es importante y relevante. Ojalá la autoridad pues tome nota de eso. Es un comunicado firmado por Alas de Esperanza, Buscando Desaparecidos México, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, FUNDEC y FUNDEM, el Grupo Vida, Víctimas por sus Derechos en Acción, Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas, Rastreadoras Nacionales de Personas Desaparecidas y como organización acompañante el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Pues gracias, Ariana, que tengas una buena tarde y gracias también por ese valioso trabajo que están haciendo ustedes allá. Gracias a ustedes, Ernesto y Alberto, por el espacio, ¿no? Y les agradecemos siempre el interés por reflejar y, bueno, visibilizar estos temas. Gracias, abogada. Mucha suerte. Gracias. Gracias.